El segundo elemento que queríamos tomar desde el autor para poder interpretar al ingeniero industrial desde el pensamiento sistémico era la hermenéutica. Resulta que el ingeniero industrial, como todo ingeniero, pero en este caso el ingeniero industrial, durante todos sus estudios desarrolla una serie de habilidades y competencias y en especial recibe una gran cantidad de información que le generan conocimientos a partir de la teoría. Y el ingeniero, ¿qué debe hacer? Debe transmitir y debe saber llegar con este conocimiento. Pero una de sus grandes funciones es poder interpretar. Él toma estos conocimientos e interpreta frente a unos grandes contextos, los grandes contextos donde se encuentra ubicado. Esos códigos están basados en mucha ciencia, son códigos científicos que le generan un lenguaje codificado al ingeniero industrial, una forma de expresarse codificada como toda ciencia. Pero resulta que el ingeniero va a estar en unos contextos donde va a tener que expresarles a otros. Y estos otros pueden ser o personas con tanto o mayor nivel de educación que él disponga, pero también pueden ser personas con muy poco nivel de educación a quien tengo que hablarles de manera no solamente básica, sino tengo que desarrollar formas de comunicarme inclusive para poder llegar y hacerme comprender fácilmente. Debo ser directo, simple, concreto. ¿Por qué razón? Porque yo debo buscar siempre una eficiencia y una productividad en términos de esta comunicación para que precisamente no solamente el grupo humano, sino la integración que ellos establecen con la máquina se pueda desarrollar de manera eficiente y productiva también. No puedo generar dependencia en la comunicación de este tipo. O sea, que si yo soy el único que entiendo esto, entonces genero una gran dependencia. No, tengo que tratar de entregarle a ellos y validarles a ellos el conocimiento. Por otra razón muy importante frente a este conocimiento, no solamente porque nos encontramos frente a lo que se denomina la sociedad del conocimiento, sino porque si no entrego este conocimiento y genero más dependencia, simplemente no estoy haciendo un modelo eficiente y productivo. También no debo impresionar, el divide y reinarás, como también el confunde y reinarás, o dichos populares que nos encontramos hoy en día, no son adecuados para uno poder estar interpretando un rol desde la ingeniería industrial. Y en especial, el no poderme comunicar por muchos más conocimientos que yo tenga o por ser una persona brillante en términos de conocimiento me genera es distancia. Distancia con quienes de verdad yo tengo que establecer esa comunicación. Entonces la hermenéutica o esa conciencia hermenéutica que debe tener el ingeniero, uno de los elementos es este. El conocimiento y la ciencia que adquiere no es para un crecimiento personal, o las habilidades que adquiere no son para un crecimiento personal en términos de ciencia. Una de las habilidades más importantes es poder interpretar y poder interpretar y poder entregar, generando conocimiento de toda esta codificación de conocimiento científico que tiene y poder generar entornos mucho más eficientes y productivos como le corresponde al ingeniero industrial. El mensaje relacionado, el otro mensaje que tiene el autor que nos presenta para desarrollar el pensamiento sistémico está relacionado con el cibernauta o basado en el cibernauta. El cibernauta interpretado como el navegante, y el navegante en este caso lo podemos tener de manera muy clara y moderna en el capitán de un barco, en el capitán de un avión. Y aquí es donde comenzamos a tener algunos elementos que se comienzan a cruzar. Nosotros consideramos que un capitán de una nave tiene que estar en la nave, y la nave en este caso vendría siendo el piso. Ustedes imaginarían lo que sería decirle a un capitán de una nave: usted ha sido nombrado capitán, y entonces la va a dirigir desde el piso 20 de un edificio, y mientras tanto la nave en el mar. Porque si yo, un capitán, no solamente le exijo, sino que me parece lo más normal del mundo que el capitán esté en la nave, ¿ya? ¿Por qué no ocurre lo mismo con alguien encargado de una planta de producción? ¿Por qué nos distanciamos de esta imagen relacionada con el capitán? Resulta que este capitán, para yo ser capitán, ¿qué debo de tener? No solamente el conocimiento, sino tener la capacidad de generar ese conocimiento contextualizado. ¿Para qué me sirve el conocimiento en términos del contexto donde yo me encuentre?
¿Cuáles son los elementos que debo tomar principales de ese conocimiento dependiendo de ese contexto donde me encuentro? ¿Por qué razón? Porque si yo genero conocimientos contextualizados, podré generar un factor de liderazgo y la jefatura o el reconocimiento de jefatura más interesante que puede ocurrir, que es el de la confianza basado por la experiencia. Si usted siente que tiene un buen capitán, usted siente que es alguien que le inspira confianza y experiencia, pero esto no lo enseñan en los libros. Curiosamente, tampoco uno encuentra los famosos indicadores de gestión que me diga nivel de inspiración de confianza o nivel de inspiración de experiencia. Ojalá pudiéramos comenzar a abrir un lenguaje más interpretativo en esos términos dentro de lo que es la ingeniería, pero resulta que el navegante, que es el capitán, es quien debe generar este principio de confianza y experiencia. El capitán también tiene, o uno de los elementos principales del cibernauta o del capitán es que conoce la meta, o sabe exactamente a dónde tiene que llegar. Y en esa meta que conoce, o en esa interpretación de meta que conoce, que nosotros lo llamamos puerto, aeropuerto, en fin, marino, en términos reales, en términos de interpretación de un proceso productivo, ¿cuál es la meta de ese proceso productivo? Ya sea anual, mensual o en términos del plan agregado que se tenga o los tipos de planeación, ya sea estratégico, técnico, operativo que se disponga. Este navegante conoce muy bien esta meta. Este navegante sabe dónde se encuentra la meta y en especial puede tomar los elementos y puede determinar o puede evaluar cuáles son los factores que le pueden influir durante el camino. Y a partir de estos factores que le están influyendo, que algunos son predecibles y otros no, algunos son imponderables y otros no, entonces él define una ruta, que esta ruta también puede tener variaciones, porque lo más importante no se convierte en la ruta, lo más importante se convierte es poder llegar a esta meta. Muchas veces le enseñamos o creemos que el ingeniero tiene que ser o definir caminos únicos, rígidos, que de ahí no se puede apartar, y en la medida en que se aparte, a esto le llamamos variación del cumplimiento, y entonces esto le colocamos unos indicadores de gestión entre lo planeado y lo real, por ejemplo. Pero resulta que muchas veces lo más significativo puede ser la decisión real que tomó, así se tenga que distanciar desde lo planeado. ¿Cuál fue la decisión real que tomó? Y en este caso miren que, si lo tomamos como un ejemplo gráfico, en este caso el capitán tomando esta decisión fue muchísimo más eficiente porque llegó de manera más directa y corta que habiendo tomado este otro camino dependiendo de un factor que estuviera teniendo o una oportunidad que viera en el camino. El navegante, que viene siendo nuestro ingeniero industrial, entonces conoce la meta, puede diseñar rutas y definir factores o evaluar los factores que le influyen, pero sobre todo el hecho de poder hacer esas rutas le da la capacidad de poder evaluar las situaciones críticas vividas. Genera cuero, como digo yo. Cuero es basado en la experiencia. Cuero es una persona que puede mirar las situaciones con calma y serenidad permanente, que la puede inspirar, inclusive la puede brindar a quienes la están acompañando para tomar mejores decisiones, y que tiene una mano firme, pero en términos de esta serenidad y este conocimiento, no la mano firme que nosotros normalmente interpretamos en términos de autoridad, sino la mano firme para poder llevar esta nave a su mejor término de manera más eficiente. El cibernauta o el navegante o nuestro ingeniero industrial tiene una tripulación con la cual se tiene que comprender muy bien, pero genera un factor de dependencia positivo, un trabajo en equipo positivo, ese factor de confianza donde ellos le inspiran confianza al capitán y el capitán les inspira confianza a ellos y eso se retroalimenta. Tiene instrumentos, puede tener mapas, GPS, brújulas para poder definir y no perder la meta, ¿ya? Y en especial interpreta el entorno, el clima, en este caso que lo estamos tomando como un capitán, pero también aquí en un entorno, en el entorno de los negocios puede ser precisamente las situaciones económicas o macroeconomía que pueda tener en el país o situaciones políticas. El hecho es que un buen cibernauta, un buen capitán, todo el tiempo está tomando las mejores decisiones para llegar a una buena meta. Todo el tiempo está midiendo y será medido por las decisiones para llegar a la meta.
Esto es muy importante y esto es una habilidad y es una competencia que hay que generarle a nuestros ingenieros. Decirles en ocasiones tome las decisiones que tengan que tomar, pero las decisiones correctas, y hágalo de manera acertada en el tiempo conveniente, o en el tiempo deseado, o en el tiempo que requieran. Por último, el elemento que tenemos para generar el pensamiento sistémico